Vamos a continuar con el proceso de investigación. Hemos visto las dos fases iniciales que corresponden a lo que son las acciones iniciales y también lo que es la recopilación de información. ¿Qué tipo de información? Las fuentes de evidencia. Ya vimos qué tipos de fuentes de evidencia hay, por ejemplo, lo que son las personas, lo que son la fuente de partes, lo que son los documentos, ¿no? Lo que son también las posiciones de los equipos, de los materiales de trabajo, etc. Ahora lo que nos toca ver es la tercera fase, que corresponde a lo que es el análisis de las causas, ¿no? Habíamos mencionado que el análisis de las causas es una de las fases más importantes porque nos van a permitir determinar qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el origen del accidente. El análisis de las causas se da realizando lo siguiente, ¿no? Haciendo un bosquejo de lo que son los factores causales, ¿no? Examinando las causas inmediatas y causas básicas, determinando las causas específicas, examinando las fallas humanas y técnicas y también identificando las deficiencias en el sistema de control administrativo. Ahora, todos estos, los tres últimos que he mencionado, se encuentran dentro de lo que son causas inmediatas y causas básicas, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver qué son causas básicas y qué son causas inmediatas a continuación. Ahora, cuando nosotros analizamos las causas, tenemos que basarnos o tenemos que utilizar este modelo, ¿no? El modelo denominado modelo de causalidad de pérdidas. ¿Qué nos indica este modelo? Este modelo nos ayuda o nos facilita la investigación. ¿Por qué? Porque va a partir desde la pérdida, ¿no? O sea, nosotros vamos a analizar la pérdida y vamos a encontrar el origen de esa pérdida haciendo un análisis hacia atrás, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar primero la pérdida, ¿no? Y vamos a preguntarnos por qué se origina la pérdida, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa pérdida? Esa pérdida se origina porque ha sucedido un incidente, se ha materializado un incidente y por lo tanto se ha causado algún tipo de pérdida, ¿no? Lo que conocemos como, por ejemplo, el accidente, ¿no? Se ha materializado el incidente y ha originado una pérdida, ¿no? Entonces, pero ese incidente también va a tener su origen. Ese origen está en las causas inmediatas, las causas que se denominan inmediatas. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos a los actos subestándares y también tenemos a las condiciones subestándares. ¿Qué son los actos y condiciones subestándares? Vamos a estudiarlos a continuación. Ahora, estas causas inmediatas se van a originar por otras causas básicas, ¿no? ¿Cuáles son esas causas básicas? Pueden ser factores personales, ¿no? Que están relacionados con los actos subestándares y factores de trabajo que están relacionados con las condiciones subestándares. ¿Por qué se originan estas causas básicas? Por una falta de control, ¿no? Falta de control del sistema, falta de control de los estándares, ¿no? De repente incumplimiento, ¿no? O de repente el cumplimiento inadecuado, ¿no? Entonces todo se origina de una falta de control. Falta de control dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Falta de control dentro del sistema administrativo, ¿no? O incumplimiento o también mal cumplimiento. Entonces todo se origina de una falta de control. La falta de control nos va a originar causas básicas. Las causas básicas nos van a originar causas inmediatas. Las causas inmediatas nos van a originar el incidente y el incidente nos van a originar accidentes o también denominados pérdidas. Porque recuerden que en los incidentes la diferencia entre incidente y accidente era que en el caso de accidentes sí teníamos daños, sí teníamos pérdidas, por así decirlo, ¿no? Pérdidas humanas, pérdidas de recursos materiales, pérdidas en el proceso, ¿no? O, por ejemplo, daños en lo que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente. Y bueno, el incidente es cuando no ocurre el daño, ¿no? Pero por alguna razón el daño se materializa en una pérdida, ¿no? Entonces a esto sí lo denominamos accidentes, ¿no? Entonces toda pérdida va a estar originado en sí por una falta de control, por una falla de los controles, ¿no? Entonces la solución va a venir desde la falta de control, o sea, determinar cuál es la falta de control hasta determinar los controles en lo que es la pérdida, ¿no? Entonces la solución va a venir desde esta fase, ¿no? La falta de control hasta lo que es la pérdida, ¿no? Determinar medidas correctivas en todas estas, para todas estas fases, ¿no? Esta falta de control para las causas básicas, para las causas inmediatas,
y finalmente para lo que es la pérdida, ¿no? Entonces nos van a ayudar a no solo investigar, sino también a encontrar la solución, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes en matemática, ¿no? Ven el método del cangrejo, ¿recuerdan? En el método del cangrejo nosotros íbamos, ¿no? Desde la solución hacia atrás, ¿no? Para encontrar la incógnita. Igual, en este caso hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, estamos yendo desde la pérdida hasta el origen de la pérdida, que es la falta de control, ¿no? Pero para eso vamos a investigar qué es lo que ocurre por pasos, ¿no? Ahora, en esto está basado, o sea, si lo queremos graficar, ese sería también el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? Tenemos la falta de control, tenemos las causas básicas, causas inmediatas, el incidente y la pérdida, ¿no? Ahora, basta que haya una falla en el control administrativo, ¿no? Basta que haya una falta de control, ¿no? Esto va a incurrir en lo que son las causas básicas, luego en lo que son las causas inmediatas, en lo que es el incidente y finalmente se va a dar una pérdida, ¿no? Entonces, eso es, si queremos graficarlo, ¿no? Si queremos graficarlo como un dominó. Ahora, vamos a hacer lo mismo y vamos a explicar cada una de las etapas para analizar el origen, ¿no? Primero, el modelo nos dice que analicemos la pérdida, ¿no? ¿La pérdida qué es? La pérdida va a ser el daño o lesión no intencional. Puede ser daño a la persona, puede ser daño a la propiedad, a los procesos o al ambiente, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en una obra de construcción o cualquier obra bueno, hay una persona, ¿no? Que está manejando, un obrero que está manejando una máquina, estas máquinas scoop, ¿no? Que se utilizan bastante en lo que es minería. Entonces, esta persona está manejando esta máquina y sin querer, o bueno, no sin querer, atropella a otro obrero, ¿no? A otra persona que está trabajando también en la obra, ¿no? Ahora, ese vendría a ser el accidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pérdida? La pérdida sería el daño a la persona, ¿no? Porque, bueno, el trabajador que estaba maniobrando en la máquina scoop va a atropellar a esta otra persona, ¿no? Que está también dentro de la obra, pero no está manejando ningún tipo de maquinaria, ¿no? Imaginemos de que, no sé, sea el inspector o sea una persona que está en obra, ¿no? Pero que está realizando otro tipo de actividades, ¿no? Pero que no está manejando una máquina scoop. Entonces va a ser daño, supongamos de que solo hay daño a las personas, ¿no? Obviemos estos daños. Obviamente de repente va a haber un daño en el proceso. ¿Por qué? Porque de repente no se va a poder trabajar durante esas horas, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar a todo el proceso, ¿no? Porque recuerden que una obra va a tener un plazo, ¿no? un tiempo. Entonces, va a afectar el proceso también, pero para este caso vamos a considerar solo el daño a esta persona, ¿no? Esta persona que ha sido atropellada por su compañero que estaba en la máquina scoop, ¿no? Entonces, esa sería la pérdida, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que se hace en lo que es el modelo de causalidad. Ahora, este ejemplo del iceberg se utiliza bastante en lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se verifica, ¿no?, el costo de un accidente, solo se verifica el costo por la lesión y por la enfermedad. O sea, solo se verifica o solo se toma en cuenta el costo por el daño a las personas, ¿no? Pero en realidad los costos son mucho mayores, ¿no? Por cada dólar que te origine, ¿no? La persona que se ha lesionado, cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, de esta persona, va a haber un gasto de 5 a 50 dólares con respecto a lo que es los daños, ¿no?, a la propiedad de repente, ¿no? Y de 1 a 3 dólares en otros costos, ¿no? Ahora, esto es variante, solo es para analizar que en realidad un accidente no solo te va a originar gastos en lo que es lesiones a las personas, ¿no?, en lo que es de repente alguna enfermedad ocupacional, etcétera, ¿no?, sino que un accidente te va a generar muchos más gastos, ¿no? Y a veces es lo que el gerente no aprecia, no piensa de que colocando medidas, ¿no?, implantando medidas de seguridad dentro de la obra va a gastar mucho más, ¿no? De repente va a invertir mucho más de lo que
de lo que va a generar, ¿no? Entonces, pero en realidad no es así, ¿no? Porque cuando implementamos esta medida nos evitamos gastar toda esta cantidad de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el gerente, ¿no? La persona de la alta dirección piensa, ¿no? Que es el único gasto que va a generar es este, ¿no? Pero en realidad hay un gasto mucho mayor, ¿no? Que no se contabiliza. Y aparte también tenemos de que el proceso, ¿no? En sí, el rendimiento del proceso va a verse disminuido, ¿no? Entonces, esas pérdidas también se tienen que contabilizar, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas que contabilizamos o que muchas veces los de alta gerencia solo contabilizan? Son estas, ¿no? Entonces, por eso sucede de que de repente, ¿no? Un obrero se enferma o un obrero se lesiona, ¿no? O de repente un obrero fallece, ¿no? Entonces yo voy a subvencionar a la familia de este obrero para que no diga nada, ¿no? Para que se quede callada, pero no me voy a dar cuenta de que en realidad no solo es el costo de la subvención que yo estaba dando a la familia, ¿no? Sino también es el costo en los procesos, es el costo en lo que es materiales, ¿no? Y también aparte es el estado, ¿no? De los trabajadores, cómo los trabajadores, los otros trabajadores se van a sentir, ¿no? Entonces los otros trabajadores van a ver, ¿no? Que la alta gerencia no está preocupada por ellos, ¿no? No está preocupada por su seguridad ni por su salud. Entonces lo que van a hacer es trabajar, ¿no? De repente van a seguir trabajando, obviamente, pero ya no con el mismo rendimiento, ¿no? De repente ya no van a sentirse tan identificados con la empresa, ¿no? Entonces, al último, la empresa va a ser la que va a perder mucho más, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Bueno, para seguir con el caso, ¿no? Hemos visto que hemos analizado la pérdida, ¿no? En el caso, en el ejemplo que pusimos, ¿no? Del trabajador que estaba maniobrando con la máquina, esta máquina Scoop, ¿no? Y que atropelló a uno de sus compañeros. Entonces, verificamos el incidente, ¿no? ¿Qué es el incidente? El evento, ¿no? Tipos comunes de contactos o tipos comunes de incidente puede ser, por ejemplo, golpeado contra, golpeado por, ¿no? Caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, ¿no? Atrapado por, en este caso sería el atropellamiento, ¿no? El atropellamiento que se da, ¿no? Y que va a generar un daño a esta persona, ¿no? Imaginemos de que no sucedió eso, ¿no? De que este obrero, bueno, esta persona, ¿no? Este trabajador maniobró mal, pero el trabajador que estaba pasando por ahí no, imaginemos de que no llegó a tener contacto con esta máquina, ¿no? Y entonces no hubo ningún tipo de accidente, el compañero, el trabajador no atropelló a ningún otro trabajador, ¿no? Entonces ahí ya no se estaría materializando y no habría una pérdida, ¿no? Solo quedaría en incidente nada más, ¿no? Porque no se ha generado ningún daño, quedaría en un evento nada más. Pero en este caso sí ha habido una pérdida, ¿no? Sí ha habido atropellamiento. ¿Cuáles pueden ser las causas inmediatas? ¿No? Entonces nosotros vamos a ir investigando y vamos a ir analizando qué es lo que ha sucedido con este caso, ¿no? Que ocurre generalmente, ¿no? Es normal que ocurran este tipo de accidentes. ¿Qué puede haber ocurrido? Puede haber ocurrido o bien un acto o práctica subestándar o bien una condición subestándar. Las condiciones están relacionadas con el medio, ¿no? Con el área de trabajo, con el medio de trabajo. Y los actos o prácticas subestándares están relacionados con la persona que realiza, ¿no? Los actos de la persona, ¿no? Entonces esto está relacionado al medio y esto está relacionado a los actos que realizan las personas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas inmediatas? Por ejemplo, resguardo, barreras inadecuadas, en este caso no, EPPs inadecuados, herramientas y equipos defectuosos, falta de espacio, desorden, ventilación inadecuada, iluminación inadecuada, ¿no? Puede ser de que de repente la persona, ¿no? Que estaba manejando la máquina Scoop, no sé, haya tenido una visibilidad nula, prácticamente nula, ¿no? Y no haya visto al compañero que estaba por ahí, ¿no? Pero imaginemos de que eso se haya dado durante el día, no durante la noche, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la noche se tiene que tener una iluminación, una buena iluminación, ¿no? Una buena luminaria dentro del área de trabajo, ¿no? Pero de esto vamos a hablar en otras sesiones. Pero imaginemos de que el equipo haya estado defectuoso, ¿no? Y por eso, bueno,
el obrero no haya tenido control de esa maquinaria y por eso haya incurrido, ¿no? en eso, ¿no? Se haya causado ese accidente, ¿no? Entonces, puede ser de que el equipo, la máquina haya estado defectuosa, ¿no? Ahora, ¿por qué? Eso sí va a investigar, ¿no? Partiendo de lo que son las causas inmediatas y analizando cuáles son las causas básicas. Ahora, un acto práctica subestándar, ¿no? Levantar objetos incorrectamente, no usar el EPP, operar sin autorización, hacer bromas pesadas, etcétera, ¿no? En este caso puede ser de que de repente quien haya maniobrado mal haya sido, bueno, obviamente ha sido una mala maniobra, ¿no? De repente del trabajador, pero imaginemos de que la máquina está bien, ¿no? Está ok. Entonces, el que haya incurrido en la mala acción haya sido el trabajador, ¿no? Porque de repente no ha seguido los procedimientos, ¿no? Había un procedimiento que tenía que seguir, pero no los ha seguido, ¿no? ¿Por qué motivos? Vamos a ver eso a continuación. Las causas básicas pueden ser factores personales o factores de trabajo, ¿no? Imaginemos de que en el ejemplo que hemos visto, la máquina haya estado mal y el trabajador también haya maniobrado mal, ¿no? O sea, no haya seguido los procedimientos, ¿no? El procedimiento de trabajo. ¿Cuáles serían las causas básicas, no? ¿Por qué la máquina ha estado mal? En primer lugar, ¿por qué la máquina ha estado mal? Puede ser porque la máquina no ha tenido un mantenimiento adecuado, ¿no? De repente es una máquina antigua y ya estaba trabajando mal, ¿no? Ya había registros de que esta maquinaria estaba trabajando de forma inadecuada. Entonces, eso quiere decir que el mantenimiento adecuado ha ocasionado de que la maquinaria no trabaje bien, ¿no? O de repente también puede ser que sea un equipo inadecuado, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces se trae maquinarias, ¿no? de otros países, por ejemplo, se trae maquinarias de Alemania, ¿no? Y estas maquinarias no se adecuan a las proporciones de los trabajadores promedios de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en otros países de Europa, ¿no? Las proporciones del cuerpo van a ser muy distintas, ¿no? A las proporciones de repente de los trabajadores de Perú, ¿no? De repente allá la altura promedio va a ser de 1,70, de repente no, 1,65, 1,70, y acá va a ser de 1,53, 1,65, ¿no? Más o menos. Entonces las proporciones no van a ser las mismas. Y si yo estoy trayendo maquinaria de un lugar en donde las proporciones no van a acoplarse a mis trabajadores, entonces puede ser de que el trabajador no pueda, ¿no? Trabajar con esta maquinaria, ¿no? Entonces puede ser que sea un equipo inadecuado. Otra cosa, ¿no? El desgaste también de la maquinaria. Y bueno, en lo que respecta a los factores personales, ¿no? Imaginemos de que este trabajador no obedeció a los procedimientos de trabajo, ¿no? Y es por eso que maniobró mal y es por eso que atropelló a su compañero. Entonces lo que sucedería es que de repente, si no ha seguido los procedimientos, hay una falta de conocimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué falta de conocimiento, no? De repente porque este trabajador no estaba capacitado, ¿no? Para ese puesto de trabajo. Ahora, lo que es falta de control es básicamente fallas, ¿no? En el sistema. Si de repente mi sistema de gestión es inadecuado o no existe un sistema. Imaginemos de que esta empresa sí tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero de repente no es un sistema de gestión que me asegure, ¿no? Que mis trabajadores van a estar protegidos al 100%, ¿no? De repente, si yo investigo más en lo que es documentación, puedo encontrar que de repente no hay un registro de capacitación, ¿no? No existen capacitaciones en lo que es maquinaria, el manejo de este tipo de maquinaria, ¿no? De estas maquinarias Scoop, ¿no? Entonces, lo que va a originar todo esto va a ser una falla en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En todo el sistema que he implementado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falta de control? La falta
en el sistema, la falta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos un sistema inadecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nuevamente implementar un sistema que verifique esto, ¿no? Esta falta de conocimiento de repente en lo que son los trabajadores, y también verifique las maquinarias, ¿no? El mantenimiento de las maquinarias y de las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a plantear cuáles son las causas y cuál es el origen de toda esta falla, ¿no? De las fallas que ocurren dentro de nuestro sistema, ¿no? Dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o dentro de nuestra área de trabajo en general, ¿no? De repente nosotros no tenemos sistema, ¿no? De repente esta empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, implementar este sistema sería una tarea, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Porque si yo no tengo un sistema, entonces de repente mis trabajadores no están capacitados, ¿no? O tengo capacitaciones, pero no tengo capacitaciones específicas, no tengo capacitaciones muy generales. Entonces yo tengo que entrenar a mis trabajadores para que tengan la capacidad adecuada de realizar ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, esos son, ese es el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? En el que, bueno, vamos a analizar cada etapa para determinar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si ha fallado el sistema y en qué ha fallado el sistema, ¿no? En este caso, básico, ¿no? Porque de repente tenemos que analizar más cosas, ¿no? Pero lo hemos puesto como ejemplo para que veamos nada más cómo es que se analizan, ¿no? Las causas, partiendo de lo que es la pérdida, viendo lo que es el incidente, las causas inmediatas, las causas básicas y finalmente lo que es la falta de control, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo es que se da el modelo de causalidad de pérdidas. Ahora, en lo que es el control, recuerden que ya hemos investigado, ¿no? Hemos hecho la investigación, hemos partido de la pérdida hasta la falta de control, ¿no? Hemos analizado la pérdida, que es la pérdida y daño a la persona, ¿no? El incidente, que es el atropellamiento, ¿no? Causas inmediatas, por ejemplo, no ha seguido los procedimientos de trabajo, ¿no? O también la maquinaria ha fallado, ¿no? La maquinaria no es la adecuada. Causas básicas, ¿no? No ha habido capacitación de repente, ¿no? No hay mantenimiento en la maquinaria y finalmente falta de control, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no ha sido bien implantado, ¿no? Entonces, esto viene a ser lo que es la investigación. Para hallar la solución, nosotros tenemos que establecer medidas de corrección partiendo de lo que es la falta de control, ¿no? Nosotros obviamente tenemos las medidas más exactas o las mejores medidas se realizan cuando se implantan en el origen, ¿no? Entonces vamos a ¿dónde están? Vamos a ver lo que son las etapas del control, ¿no? Las etapas de control, el control, por ejemplo, en la etapa de post-contacto, o sea, en la pérdida, van a ser, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones, ¿no? El control de incendios y explosiones, por ejemplo, ¿no? Ocurre un incendio en una fábrica, ¿no? Entonces, el control, la medida de control que yo establecería en ese momento, ¿no? Durante la pérdida, es controlar ese incendio, ¿no? Controlar explosiones, por ejemplo, ¿no? Ese es el control en la pérdida. En lo que es el incidente, me parece, ¿no? El incidente, perdón, es, por ejemplo, ¿no? Reducción en la liberación de energía, modificaciones de las superficies, ¿no? Para que no ocurra la pérdida. En lo que es, esto es en lo que son las causas, ¿no? En la falta de control, causas básicas y causas inmediatas, estos controles son los mejores controles, ¿no? Porque ya se están implementando en el origen, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos medidas de control? No habían medidas de prevención y medidas de protección. La medida de protección era el uso de PPs, ¿no? Pero el uso de PPs me prevenía el accidente, no. El uso de PPs lo único que hacía era disminuir el daño. De la misma forma, ¿no? Si yo tengo una medida de control
en la fase de la pérdida, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es disminuir de repente la pérdida, disminuir el daño, pero no estoy previniendo que ocurra este accidente, ¿no? Por ejemplo, un incendio, ¿no? No voy a prevenir de que ocurra el incendio, lo que estoy haciendo es disminuir el daño que va a causar ese incendio, ¿no? Pero si yo controlo, perdón, aplico medidas de control en las otras fases en el origen, ya estoy previniendo, ¿no? ¿Qué medidas puedo aplicar? Por ejemplo, aumentar lo que es el liderazgo y el compromiso en la empresa, ¿no? Entrenar, capacitar a mis trabajadores, realizar inspecciones para verificar qué está yendo bien, qué está yendo mal, ¿no? Establecer un buen plan de emergencia, o bueno, un plan de contingencia, ¿no? Tener un buen orden y limpieza, ¿no? El orden y limpieza, aunque no parezca, origina muchos accidentes, ¿no? Especialmente en lo que son trabajos en oficina, ¿no? Verificar los permisos de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas medidas de control nos van a ayudar a prevenir, ¿no? Prevenir el accidente, ¿no? Si yo aplico medidas de control en la pérdida, lo único que estoy haciendo es disminuir el daño. Entonces, eso sería lo que tendríamos que ver en lo que es análisis de causas. Recuerden este modelo, si quieren ustedes pueden buscar un poco más, ¿no? Pero el modelo básico es este, ¿no? Analizar desde la pérdida hasta lo que es la falta de control, porque aquí se origina todo. Recordemos que si lo esquematizamos, si lo graficamos como un dominó, ¿no? La falta de control va a hacer que se origine, ¿no? Se ocasiona esta pérdida. Y para hallar la solución tenemos que aplicar medidas de control en la falta de control, desde la falta de control hasta lo que es la pérdida, ¿no? En un plan de contingencias, ahí podemos establecer todas las medidas, ¿no? Y bueno, acá nos vamos a quedar con respecto a estas etapas, pero vamos a ver las siguientes, ¿no? Las siguientes tres, que en realidad son más cortas. Son más cortas porque es más que todo lo que es la documentación, ¿no? De la investigación y el seguimiento de las medidas correctivas, ¿no? La parte más crítica, por así decirlo, es lo que es el análisis de las causas, porque nos va a permitir verificar qué es lo que realmente está sucediendo en nuestra empresa, ¿no? Entonces, acá nos quedamos y vamos a continuar después con las otras etapas.